Seguimos analizando el tema económico, obviamente, que nos trasciende, y vamos a hablar con Roberto Feletti, que fue secretario de Política Económica y Planificación de Desarrollo de la República Argentina, diputado nacional por Capital y actualmente secretario de Economía y Hacienda del municipio de La Matanza. Feletti, ¿cómo le va? Buen día, Marcelo Pascucio, y le habla acá para 14 radios de la provincia de Neuquén y Río Negro. ¿Qué tal? Buenos días a todos, a todas. ¿Cómo están? Bien. En principio, cuando se presentó el presupuesto, nos generó una duda razonable respecto a la proyección de la inflación y el dólar que prevé. Ya hoy está en horas, eso se desactualiza o pierde credibilidad, ¿no? Yo creo que primero, conceptual, al margen de las previsiones, conceptualmente el presupuesto no debe aprobarse, por lo menos no debe aprobarse así como está, porque contiene un escenario muy, muy delicado para el conjunto del pueblo argentino. Es un presupuesto que tiene una baja de las exenciones del impuesto a las ganancias, con lo cual la clase media va a pagar más impuesto a las ganancias. Claro. Segundo, contiene un ajuste feroz sobre la inversión pública, la obra pública, y un ajuste importante sobre la inversión social. Y tercero, y que es lo más grave de todo, se pretende, el Poder Ejecutivo pretende tener carta blanca en el manejo de la deuda a lo largo de los futuros tiempos. Entonces, estamos concediendo ajustes sobre los sectores medios, ajuste en la inversión social, ajuste en la inversión pública y carta blanca para la reestructuración de deuda. Claro. Ahora, vamos a las previsiones. Sí, las previsiones están totalmente desactualizadas. Claro. Ya están totalmente desactualizadas, ya ni siquiera la inflación va a cerrar este año en 42, no está ni bien hecho el cálculo de los próximos 3 meses. Y el tipo de cambio también, y el otro tema que es importante es la autorización de endeudamiento. Claro. Se acaba de firmar con el fondo un memorándum de entendimiento para incrementar el endeudamiento del país en 42.300 millones de dólares. O sea que va a llevar la relación deuda-producto casi a 90%. Entonces, digo, todas estas son discusiones que el Congreso tiene que abordar. Hoy estamos en un escenario en el cual el Congreso tiene que tener protagonismo porque el nivel de tensión, digamos, acaso sobre una economía que desde abril viene cayendo, ¿no? Viene bajando, viene cayendo el nivel de actividad medido por el propio INDEC, y la capacidad instalada utilizada es el 60%, igual que en el 2002, la capacidad industrial, y sobre eso vamos a aplicar el ajuste del doble cero, o sea, vamos a aplicar un masazo fiscal, porque el déficit tiene que ser cero, y vamos a aplicar un masazo monetario porque la emisión tiene que ser cero. Claro. Con lo cual el escenario del último trimestre es delicado. ¿Pero qué vamos a cuasimonedas? No, yo lo que veo es un proceso en el cual el valor del tipo de cambio hoy, del valor del dólar, no está controlado y probablemente se acerque hacia fin de año a los 50 pesos, por un lado. Por el otro, una tasa de interés en la cual las empresas no pueden funcionar, no, digamos. Claro. A ver, para que todos, cualquier empresa de tamaño mediano o chica, normalmente está integrada a grandes cadenas de producción, de comercialización, por lo cual tiene que pagar sueldos y gastos a los 30 días, incluso a veces los insumos de contado, pero por el otro cobra a los 60 días o a los 90 días. Entonces siempre tiene un problema de capital de trabajo. Claro. ¿Cómo se resuelve? Bueno, lo financian los proveedores, lo financian los bancos públicos, siempre hay líneas de descuento de cheques y de facturas más flexibles. Ahora, bueno, en un momento de mucho nivel de actividad, como durante nuestro gobierno, bueno, con un poco de inflación y demás, claro, la va llevando. Ahora, en este escenario, donde cambiar un cheque puede salir el 80% de tasa, qué bueno. Digo, esos 60 días o 45 días que necesitan de financiamiento es una situación difícil. Cualquiera que hoy nos está escuchando ahí en Neuquén y dice, bueno, el lunes abro, ¿y qué hago? Y vendo mi stock, y si lo vendo, ¿a qué precio lo repongo? Si no sabemos cuánto va a estar el dólar. Y si no lo vendo, lo tengo que financiar. Y si lo tengo que financiar, ¿qué hago? Voy al banco y ¿cómo lo financio? Digo, es una situación realmente grave sostener una tasa de interés tan alta y tanta incertidumbre cambiaria en la gestión diaria de una empresa. Digo, claro, esto es así, sí. Más allá de los impactos sobre el bolsillo de la gente, ¿no? Que no son menores. Entonces, estamos, inestabilidad cambiaria, tasa de interés altísima que puede lesionar la cadena de producción y de pagos. Y estamos con aumentos de tarifas constantes que están rompiendo las ecuaciones de costo. El no tener energía
accesible, no solo para el consumidor residencial, sino también para las empresas, le cambia la ecuación de costos. Entonces es un escenario del último trimestre muy delicado. Claro. ¿Y qué significa que no se emita más moneda? Que no se emita más moneda quiere decir que vamos a congelar la base monetaria, es decir, la base monetaria, para que todos nos entendamos, son los pesos que tenemos en el bolsillo más lo que los bancos guardan, como se llama, como encaje en el Banco Central. Pero fundamentalmente el grueso son los pesos que tenemos en el bolsillo. Bueno, eso no se van a emitir más, o sea, no va a haber creación primaria del Banco Central, emisión primaria para darle al Tesoro, con lo cual la falta de plata en el bolsillo va a ser grande. Por eso, claro. La liquidez va a ser grande, y eso va a tensar mucho la cadena de pagos, por eso hay una tasa de interés tan alta. Claro. Eso sumado a que el Estado desarrolla una política de ajuste fiscal, es decir, la política monetaria es restrictiva porque no se va a emitir, la política fiscal es restrictiva, no hay estímulo a la demanda. Claro. En el marco de incertidumbre cambiaria y, como decía antes, de tasa de interés alta. Claro. ¿Qué tan lejos está una corrida bancaria, digo, ante la falta de pesos? Y los bancos están ilíquidos, si bien están empapelados de lo que antes era Levac, ahora se llaman Lelic, están empapelados de letras que emitió el Banco Central y supuestamente se las tendrían que descontar. Lo que hay que pensar es que nosotros desde más o menos abril tenemos primero una corrida bursátil, o sea, tenemos caída del valor de las acciones privadas argentinas. Exactamente. Luego tenemos una corrida contra los títulos soberanos que ha llevado, si bien ahora ha bajado, ha llevado a subir el riesgo país. Después tuvimos una corrida cambiaria y el tercer o cuarta fase es cuando empieza la desconfianza en los bancos. Claro. Hoy un ahorrista que está en pesos le están pagando una tasa de interés suculenta, entonces dice, bueno, me quedo. Ahora, si el ahorrista ve que el dólar no tiene techo y que la devaluación le empieza a ganar al dólar, y bueno, ahí vamos a tener un problema con los depósitos en pesos. Y por el otro, los depósitos en dólares, si no están aplicados, está bien que hay un encaje muy alto y muchos están aplicados a financiar exportaciones, pero si empiezan a financiar la actividad local también va a haber problemas. Los bancos hoy tienen un problema también de solvencia, sus carteras en el sector privado no recuperan tasas del 80 al 90%, 100% en la tarjeta de crédito. Claro. Feletti, ¿qué lectura hace de la salida de Caputo del Central? Y bueno, eso es claramente que con este último acuerdo que anunció Duhovne con Lagarde, comenzó a gobernar Lagarde, digamos. No quiero convertir a Caputo en un patriota antiimperialista. No. Claro, pero sí es cierto que los primeros 15.000 millones de dólares que dio el fondo en junio, el 22 de junio para ser exactos, se fueron prácticamente en 3 meses. Y que eso sirvió para financiar la salida de capitales, para esto que estamos hablando, que alguien desarme su posición en pesos, si tenía Levac o tenía títulos, y compre dólares y se vaya. Eso es lo que estuvo haciendo Caputo. Lo que va a pasar ahora es que los dólares que el fondo va a ofertar van a ser estrictamente para pagar deuda. Cuando son estrictamente para pagar deuda, queda todo un desequilibrio sin cubrir. Claro. Y por eso el dólar empieza a no tener techo. Digo, el gobierno, más allá de su posición ideológica, conservadora y demás, chocó contra el mundo. Es decir, nosotros no podemos vivir en un escenario de desequilibrio comercial, o sea, de apertura importadora como el que estamos viviendo, ni pudimos habernos hecho una apertura al capital financiera como la que se hizo. Claro. Sí, parece que lo único que importara sería la salida de capitales, garantizar la salida de los capitales, ¿no? Bueno, con renta, claro. Se van más de los que entraron. Claro. Si se fueran solo los que entraron, bueno, el problema acá, y esto fue la política de Sturzenegger, fue abrir el mercado cambiario, desregularlo completamente, desregular la liquidación de exportaciones, abrir el mercado de importaciones y facilitar el ingreso de capitales. Yo me hacía una renta de, 2% mensual en dólares, 1% tomando algo de riesgo. Eso no hay cuerpo que aguante. El resultado no podía ser otro. Y el resultado no podía ser otro. El primer, de salida de capitales, si tomamos los 2 primeros años de Macri, 2016-2017, más lo que va del 2018, se fueron de la economía argentina
casi 55.000 millones de dólares. Es muchísimo, solo por salida de capitales, más lo que es el déficit ordinario de la cuenta corriente, es decir, los dólares, digamos, de giro comercial, de giro ordinario. Sí. Es inaguantable, es una cosa, lo que han hecho es una cosa, es imperdonable lo que han hecho con este país. Feletti, gracias por este ratito con Viento Sur. No, gracias a ustedes. Un abrazo. Roberto Feletti fue secretario de Política Económica y Planificación de Desarrollo de la República Argentina, actualmente es secretario de Economía del municipio de La Matanza, desde el 10 de diciembre del 2015.